Lo hemos hablado ya en muchos vídeos, yo estoy súper alcista en todo, obviamente con coberturas, pero cuando empiezo a ver movimientos parabólicos, como estamos viendo en semiconductores, incluso en los índices, me empiezo a preocupar, me empiezo a preparar, tenemos muchas alertas, muchos indicadores, muchos sistemas, Fibonacci, zonas, TD sequential, RSI, todo indicándonos que una pausa sería normal, sería algo bastante esperado. ¿A dónde va a rotar el dinero? Os mostré en uno de los vídeos de la semana pasada cómo muy posiblemente rotaríamos a otros sectores, ¿vale? Recordar este gráfico que me habéis preguntado muchos dónde lo sacaba y tal. Hay sectores que están muy verdes y hay sectores que están un poquito rojos. Seguramente el dinero una vez más rote. Hoy, por ejemplo, mientras estábamos operando, he visto cómo pues, Nasdaq y SP500 estaban cayendo, rollo cascadita, mientras el Dow Jones rotaba. Y daros cuenta como el Dow Jones pues, está un poquito más verde que el resto de índices que luego se han recuperado al final del día, pero han acabado un poquito más rojos. ¿A dónde se mueve el dinero si efectivamente tenemos una rotación? ¿Vale? Pues hay muchos sectores como os estaba mostrando, ¿vale? Entonces en este vídeo quiero daros algunas ideas un poco más concretas. Tenemos el sector financiero, tenemos el sector de salud, tenemos el sector de productos de consumo, ¿vale? Voy a daros algunas ideas que tengo en mente. Vamos a empezar con el sector financiero y además ya han presentado resultados, no están súper buenos, daros cuenta, pues tenemos ahí JP Morgan haciendo un rango, un RSI obviamente no está haciendo máximos, no está tan avanzado, ¿no? O tan, digamos, sobre comprado como hemos visto, por ejemplo, los semiconductores. Sector financiero está en un lateral. Ahora mismo no es el momento de los bancos, a nivel macro, a nivel fundamental, seguramente lo hagan muchísimo mejor a finales de año, cuando efectivamente veamos corte de tipos y tal. Pero bueno, pueden darse oportunidades, así que estar atentos. Goldman Sachs lo está haciendo un poquito mejor. Daos cuenta cómo ha respetado muy bien esa media de 200 y siempre la respeta. Daos cuenta qué campeones, ¿vale? Son cositas que tenemos que ver. Tenemos luego, por ejemplo, BlackRock, que está hablando de tokenizar absolutamente todo, están muy metidísimos en el tema de cripto, retomando esa media de 200, movimiento lateral desde 2025, ¿vale? Como digo, no están brillando tanto, seguramente veamos rotación. Robinhood es uno de los que más me gusta, estamos en un 61.8 de toda la subida, la corrección, máximo anterior a acción de soporte. Esta sería la que más me gusta. Vamos al sector salud, que tenemos ahí muchas que sé que os interesan. Por ejemplo, tenemos United Healthcare, que obviamente mucha gente estuvo comprando estos suelos históricos que vimos y daros cuenta cómo está montando un breakout, pero también está muy lejos de sus máximos históricos, ¿vale? Tenerlo en cuenta, pero tiene un breakout interesante ahora mismo. LA Lilly, bueno, pues lo está haciendo relativamente bien, está aguantando esa media de 200, intentando retomar la de 100. Como veis, no están brillando, pero son sectores que están un poco más rezagados y posiblemente damos dinero a rotar. Johnson Johnson, un poco más de lo mismo. Luego tienes por ahí Mark. Y obviamente, si empezamos a hablar de tema virus, pandemia, lo que sea, historia que se inventen, pues ya sabéis lo que puede pasar con todas las que se dedican a hacer vacuna, Moderna, etcétera, ¿no? Pfizer, etcétera. Pero bueno, de esas no quiero hablar hoy. En fin, sector salud tiene cositas interesantes y como digo, están ahí rezagados. Luego vamos al sector consumo y tenemos empresas como Costco que, pues como podéis ver, está aquí en un movimiento lateral intentando romper, estará a punto de hacer una ruptura y seguramente veamos gran rotación si efectivamente la economía sigue creciendo y el consumidor está fuerte. Daos cuenta, Walmart, una acción que está bastante fuerte, supermercados, no parece que el consumidor americano deje de comprar, ¿vale? Home Depot, sin embargo, que se dedica a proveer productos de casa, remodelaciones y tal, ahora mismo está muy rezagada y es uno de esos grandes jugadores del Dow Jones donde creo que podemos ver rotaciones, especialmente si vamos a un mundo de tipos de interés bajos y donde la gente pues obviamente se vuelve a reactivar toda esta locura de comprar casas y tal, ¿no? Entonces, ahora mismo no están en su mejor momento por todas estas razones, venimos de tipo de interés altos, no hay gente comprando casas como locas y tal, pero cuando la cosa rote, pues está en un descuento. ¿Qué productos de consumo también están ahora en un descuento interesante? McDonald's, que ya lo he comentado varias veces, y podría estar llegando a una zona de acumulación anterior. Daros cuenta, está en niveles de 2024,
¿vale? Y ha roto todas las medias móviles, ¿vale? Ha tenido muchísimas ventas, los earnings un poco reguleros, etcétera. Ojito, porque en algún momento el dinero volverá a rotar a este tipo de sector. Luego, si vamos al tema industrial, que pues obviamente siempre lo suele hacer bien cuando la economía crece y tal, pues tenemos empresas como Caterpillar, que es un cohete espacial y lo ha hecho muy bien históricamente. Un descuento ahí sería bastante interesante porque es una empresa muy fuerte. Luego tenemos General Electric. Sí, General Electric. Bueno, que ahora están metiéndose con el tema aeroespacial y tal. Una media 200. Obviamente luego están las de defensa, Top Rollo Raytheon, que tiene un montón de contratos con el gobierno, también entra esa media 200, daros cuenta, tienen descuentos interesantes, ¿no? Con respecto al máximo del que venían y no están haciendo esos máximos. Deere también se beneficia mucho de todo el tema agrícola, etcétera. Son tractores y, como digo, sigue estando lateral. Hay muchísimos sectores que no están volando, ¿no? Y el dinero, pues, vende arriba, compra abajo. Luego, daros cuenta del tema software, que le han pegado una hostia muy fuerte este año. Como bien sabéis, el tema SaaS Apocalypse, pues tenemos empresas como Salesforce que están cayendo en picado. En algún momento pondrán suelo, si no lo están poniendo ya, y en algún momento encontrarán una manera de pivotar seguramente y puede que lo hagan bien. Luego tenemos ServiceNow, que ha estado en boca del CEO de Nvidia, están llegando a acuerdos y tal. Como digo, están muy descontados, podría ser que en algún momento veamos rotaciones. Yo me pondría unas alertas. Intuit, un poquito más de lo mismo. Hay muchísimas muy castigadas en el tema de software. Luego vamos a ver alguna internacional, ¿no? Por ejemplo, Alibaba también está todavía bastante descontada desde esos máximos históricos que vimos en 2026, intentando levantar cabeza. Zona de acumulación anterior. Ahora que Trump va a China, potencialmente algún acuerdo, tal. Vamos a ver qué hacen. Pero está por el interés de ambos llevarse medio bien. Mercado Libre también está bastante caída con respecto a esos niveles máximos de donde venía. Y Mercado Libre es como el Amazon de Sudamérica, ¿no? Algunos de los que me veis seguro que lo conocéis mejor que yo, corregidme si me equivoco. Pero bueno, está teniendo earnings un poquito reguleros. Obviamente hay muchas tensiones geopolíticas que hacen pensar que el consumidor internacional esté un poquito más débil. Como digo, descuentos. Yo estaría atento, en algún momento podemos ver cierta rotación, ¿no? Luego vamos a ver algunos de estos de tema inmobiliario. Pues hay algunas empresas de construcción y propiedades inmobiliarias que lo están haciendo medio bien. Hay algunas que están un poquito más débiles, pero es un sector que no está haciendo máximos como semiconductores, ¿no? Sigue estando rezagado, pendiente si se cortan tipo de interés o no, y puede dar oportunidades. Muchas de estas pagan dividendos altísimos, ¿vale? Por ejemplo, esta paga un 5, hay algunas que pagan incluso un 10 o un 12. eh, no lo descartaría. Luego, cuando vamos a ver el tema metales, que estaba volando, igual que lo está haciendo semiconductores a principio de año, y daros cuenta cómo el dinero rotó de los metales a otros sectores, ahora está en tema semiconductores, y de algún momento volveremos a rotación, pues hay muchas mineras que están ahí todavía con el tema de los metales, pero no están volando a esos niveles parabólicos que estuvieron haciendo a principio de año, ¿no? Sino que están como consolidando. Y puede ser que haya ciertas oportunidades. Yo estoy posicionado especialmente en cobre, sigo estando todavía posicionado un poquito en oro y plata, pero creo que el oro lo puedo hacer bien. Hay muchas empresas de cobre como esta minera, Southern Copper, que están poniendo patrones técnicos interesantes, ¿vale? Potencialmente breaking out, como ya os mostraba en algún gráfico que os mostré sobre esos ETFs de mineras de cobre, ¿vale? Como el de ICOP, donde estoy, y para mí esto es una rotura de libro. Y como digo, sectores donde seguramente seguimos viendo dinero rotar. Luego está el tema de tierras raras, que os hice un libro, perdón, un vídeo sobre tierras raras, y creo que hay oportunidades ahí, porque es un sector que aunque no está despuntando loquísimamente, lo puede hacer bastante bien. ¿Vale? Igual que todo el tema energético, energía nuclear, que ahora se están aprobando permisos en Estados Unidos, etcétera, o el tema del uranio.
Bueno, entonces aquí, como digo, os estoy mostrando algunas ideas de acciones en este tipo de sectores que todavía están un poco rezagados con el resto del mercado, especialmente con tecnología, ¿no? Ameco, que también se dedica al tema de uranio, están ahí. Entonces, bueno, algunas ideas. Comenta abajo y dime cuáles otras acciones dentro de estos sectores te interesan. Compartamos ideas y le echamos un ojo en otro vídeo. Un saludo.